quiero decirles que para mí es un honor y un gusto estar aquí con ustedes hoy. He sido invitada para hablarles sobre el perdón y la reconciliación. Yo quisiera contarles que cuando hablamos de reconciliación es porque previamente hubo un conflicto, hubo una diferencia, hubo una ruptura. En nuestro país, Colombia, que queremos tanto, ¿cuántos de ustedes son colombianos o nacidos acá o llevan mucho tiempo acá? Si quieren, alcen la mano. Bueno, entonces lo que yo les quiero decir es, vengo a hablar de la reconciliación porque en nuestro país, Colombia, que queremos tanto, llevamos más de 50 o 60 años en conflicto. Entonces, yo sé que para ustedes esos son todos los años del mundo, porque ustedes todavía son muy jóvenes y ustedes pues tienen, no sé, 10, 12, 15, 16 años. Entonces lo que estoy contándoles es una historia que quizá hemos vivido personas que podemos ser sus padres o sus madres o sus abuelos. Pero yo les voy a contar que yo escribí un libro para mi hijo que se llama Cartas a Manuel y que tiene ahora 10 años. Y él algún día me preguntó, mamá, pero ¿qué pasa en este país? ¿Qué ha pasado tanto? Entonces yo le dije, mira, cuando yo era niña, estaba en el colegio, a la edad que tú tienes, y un día recibí el periódico y me impactó mucho porque fue la primera vez que me enteré de que alguna persona estaba muerta. Y eso me impactó enormemente. Entonces, digamos que es la primera noticia de que yo tuve de que había alguna situación que para mí no era real, no era lógica. Y en ese libro, que los voy a invitar a leer y después se los hago llegar aquí a las profesoras, para que ustedes lo puedan leer y lo tengan en su biblioteca, que sé que están estrenándola, y también mi libro en inglés, que se llama Captive, en inglés, ¿sí? Para que ustedes lo puedan leer. Básicamente, ¿qué hice yo? Tratar de contarle a él, contextualizar los últimos 50 años de conflicto en Colombia con cosas que me han pasado. Entonces, a los 10 años, desafortunadamente tuve noticia de que un líder sindical fue asesinado. Estaba yo en el colegio, en una clase como ustedes ahora, de pronto los profesores se preocuparon y nos mandaron a la casa. Cuando llegué a la casa, pues era antes de tiempo y en mi casa me dijeron, bueno, hija, ¿qué pasó? Y no, mamá, parece que hay un inconveniente de hace mucho, que está como cuando hay paro, ¿no? Estos días también hubo paro de tránsito, pero la cosa es más grave porque mataron a alguien. Entonces me dijo, mija, no te preocupes, realmente no te preocupes. Si supieras lo que me pasó a mí cuando era niña, ¿no? Le tocó el 9 de abril, cuando realmente, 9 de abril de 1948, les estoy hablando 60 años o más de la historia de Colombia, cuando mataron a un líder muy importante que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán, y digamos que entró el país en una gran conmoción. Entonces, a raíz de eso y antes de eso, hubo muchas luchas entre campesinos por todo el país, entre ¿cómo trato yo de simplificar un conflicto de 40 años? Entre personas que se sentían excluidas del establecimiento y con las personas que dominaban particularmente. Y en eso llevamos 40, 50 años y por eso hoy tenemos grupos guerrilleros desafortunadamente. Grupos guerrilleros como las FARC, hace 30 años teníamos al M-19. Entonces, cuando hablamos de reconciliación es porque queremos cesar la guerra, cesar el conflicto, ¿no? Realmente la paz significa eso. Yo el otro día estuve mirando en el diccionario qué significa la paz, y la paz es eso. Cuando queremos que el conflicto pase, como cuando a veces el papá o la mamá están en alguna discusión en la casa y nosotros queremos, ay, por favor, no más, sí, déjenos ver el programa tranquilos, ¿no? Alguna cosa así, ¿cierto? Queremos que esa diferencia entre unos y otros cese. Igual estamos en Colombia en la misma situación, queremos que ese conflicto cese. Entonces, ¿qué es paz? Paz es el sueño que tenemos de vivir tranquilos, de que ojalá todas estas aulas de clase de un colegio tan lindo lo puedan tener muchos niños más y puedan ir al colegio. Realmente hay muchos niños en Colombia que no tienen esta linda oportunidad que tienen ustedes. Entonces, por eso queremos un país tranquilo, en paz, donde la gente pueda ir al colegio, tenga los medios económicos para poder ir, porque también ese es otro problema de la paz o de la guerra,
que hay muchas familias que no tienen los recursos para enviar a sus hijos al colegio. Entonces se crean conflictos, ¿sí? Y ese es otro de las causas del conflicto. Entonces digamos ahora que lo que queremos es paz. Pero cuando queremos y hablamos de paz, hablamos de un deseo. Pero cuando hablamos de proceso de paz, que es el que está inmerso en el país, o están ahora las negociaciones de La Habana, que pronto eventualmente ustedes los hayan podido ver en televisión, en algunas cosas, pues resulta que lo que estamos ya es en acción de volver ese deseo que tenemos en una realidad. Entonces, claro, hay muchos problemas entre unos y otros, y algunos de ustedes seguramente poco a poco les llegarán en las noticias que eventualmente el proceso no funciona o que hay muchos ataques entre unos y otros porque no están de acuerdo en cómo podría llevarse ese proceso adelante. Pero yo les diría que el proceso es muy importante porque justamente lo que estamos es buscando alcanzar la paz, estamos trabajando, estamos actuando, ¿sí? Es como ustedes ahora en su proceso de aprendizaje, están viniendo todos los días al colegio para aprender, para hablar inglés, para... En fin, igual, digamos que las personas que nos dedicamos a la vida pública estamos en el actuar, en el deseo de que este proceso de paz funcione a través de una agenda, a través de unos temas, a través de unas metas concretas. Entonces, por primera vez en la historia de Colombia, tenemos un proceso de paz con unas partes del gobierno y unos guerrilleros sentados a la mesa para hablar de 5 temas. 5 temas que son muy puntuales. Uno es el tema del campo, otro es el tema de las drogas ilícitas, otro de la participación política y otro de las víctimas que han sido del conflicto, ¿no? Entonces digamos que ese es como lo que hay que resolver, como cuando uno tiene una receta de pancakes para el desayuno, entonces quiere encontrar la harina y quiere encontrar la leche y un poquito de azúcar y la miel para poder que esos pancakes nos queden bien espumosos, ¿no? Entonces estamos en esa labor. Por eso es tan importante hablar de reconciliación, porque una es la labor que hacemos, digamos, la gente que nos dedicamos a la política, pero otra también es muy importante la sociedad, que todas sus familias, que ustedes también puedan comprender la importancia de este proceso, con todas sus dificultades, porque las tiene todas, pero también ustedes puedan entender que es importante hacer un trabajo en el corazón, como lo estaban diciendo antes la señora directora de la secundaria. Es importante que a través de los sueños que ustedes tienen y del trabajo que ustedes tienen en su día a día, abrir la mente y el corazón para hacer la diferencia, para lograr que una vez se logren estos procesos de paz, ustedes que son unas esponjitas lindas de aprendizaje, puedan recibir estas transiciones que estamos teniendo para entender que van a llegar otras personas que han cometido delitos muy graves, justificados quizá. Otros, como yo, creemos que eso no tiene ninguna justificación, todo el daño que han causado, pero igual, llega un momento en que pareciera que no hubiera solución. Entonces la mejor manera es pues resolver el problema, pero también hay que hacer un tema del corazón, hay un tema de poder lograr un mejor entendimiento entre unos y otros para que efectivamente esa paz sea viable. Entonces, claro, como ustedes están tan jóvenes, pues les llega todo, por eso me encantaría escucharlos, porque es lindo saber de ustedes de primera mano qué les llega, porque finalmente ustedes están recibiendo una información en otro idioma y ocasionalmente ven noticias, y sería muy rico saber en esos momentos en que el iPad o el PlayStation no funciona, cuáles son las noticias que les llegan. Por eso me gustaría que si alguien quiere levantar la mano y me cuenta, pues sería ideal que hiciéramos un conversatorio, que ustedes se sintieran con la disposición de compartir algunas ideas que ustedes tengan. De pronto cuando llegan a su casa y no sé, toman la merienda o la comida y tienen el televisor prendido, ¿qué alcanzan a asimilar de lo que está pasando?